Hola a todos y bienvenidos a Ecumenus, o a la órbita de las letras. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, un tema de geopolítica, un tema que vale la pena analizar: el conflicto de Israel con Palestina y todas las implicaciones que Israel tiene en el mundo. Y es que pocas regiones del mundo concentran una gran densidad simbólica, religiosa y política comparable con esa franja de tierra que va del mar Mediterráneo oriental al Valle del Jordán, lo que será Palestina. Y es que no es un simple territorio, sino que es una memoria, una promesa, una herida y una profecía. Porque para judíos, para cristianos y para musulmanes, esa tierra es sagrada. Para los imperios modernos, de hecho, es una estrategia. Y para las potencias globales, es esa geopolítica pura que es complicada de analizar. Y para millones de personas, tanto israelíes como palestinos, pues también representa lo que es un hogar, una identidad, un destino, una vida entera. Y el conflicto que hoy conocemos como Palestina contra Israel, con Estados Unidos como actor central, pues no puede entenderse o no podemos reducirlo a un simple conflicto por tierras, sino que tenemos que entender todo lo que involucra ese conflicto. Y es que hay varios puntos. O sea, tenemos el nivel bíblico y teológico, que son promesas, pactos, escatología. Tenemos el nivel histórico-político, que serían imperios, colonialismo, nacionalismo, reconquistas. Y la ética y la moral, los holocaustos, derechos humanos, la seguridad, la nueva tierra prometida. Entonces, pues cuando se habla de este conflicto, el error más común es creer que se trata, pues, de una disputa territorial, unas simples tierras, que se cree comenzó en el siglo XX. Pero esa percepción termina por reducir una de las problemáticas más complejas de la historia humana a una simple pugna política moderna. Y es que, bueno, en general, todo lo que engloba esa región del Medio Oriente tiene mucha historia, ¿no? Es que cuando en realidad estamos actualmente ante ¿cómo se puede decir? Ante una tierra cuya carga histórica, simbólica y religiosa, de hecho, la convierte en este espacio donde aparentemente el pasado nunca ha terminado de pasar. Palestina no es un escenario neutro donde se proyectan intereses contemporáneos, es más bien una región donde cada estrato del suelo está impregnado de memorias, de traumas, significados sagrados, de historia, para terminar pronto. Y desde mucho antes de que existieran los conceptos modernos de Estado y nación, soberanía o fronteras internacionales, esta franja de tierra, ese pequeño cachito, fue entendido como un punto de contacto entre lo divino y lo humano. Ya estaré hablando en otro capítulo sobre el cinturón sagrado de la tierra, pero vamos a empezar por este punto. Porque para el judaísmo, esta tierra en Palestina es donde se originó la identidad de un pueblo elegido. Y no en términos de superioridad, sino de una como especie de responsabilidad histórica. Porque para el cristianismo, por ejemplo, fue el escenario de la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Y para el Islam es esa tierra bendita vinculada a ese viaje nocturno del profeta Mehmet. Estamos hablando de tres enormes tradiciones monoteístas que convergen en un solo territorio. Históricamente, Canaán, que era como el nombre antiguo de la región, pues fue un corredor estratégico entre Egipto y Mesopotamia. Por allí pues pasaban muchos ejércitos, había comercio, había rutas, imperios, peregrinos. Y su importancia pues nunca fue solo religiosa, sino que también fue geopolítica desde esas épocas. Estamos hablando de varios siglos antes de Cristo. Incluso milenios, ¿no? O sea, un par de milenios quizás, unos 1500 años antes, porque el que controlaba esa franja, pues controlaba esas rutas comerciales. Esta realidad explica por qué
A lo largo de más de 3 milenios, la región fue conquistada, reconquistada, perdida, vuelta a conquistar innumerables veces por muchos imperios. Ningún pueblo puede reclamar la historia. No puede reclamar la soberanía, porque fue un territorio que estuvo siempre controlado interrumpidamente. Entonces, no podemos hablar de que esa región fue realmente dueña, no tuvo un dueño como tal perenne, pero tampoco puede negarse que algunos pueblos forjaron allí su identidad más profunda. En ese sentido, la narrativa judía, por ejemplo, se estructura alrededor de la promesa hecha a Abraham, una promesa que pues, no puede entenderse como un simple título de propiedad, sino como un pacto entre Dios y su linaje, un linaje muy específico. Y la tierra, pues no era en sí un fin, ¿no? Como tal, sino era el espacio donde debía desarrollarse esta vocación histórica. Vivir conforme a una ley que vinculaba, pues, esa justicia social, ¿no? En la Biblia hebrea, y principalmente en el Pentateuco, la Torá, la permanencia en la tierra siempre estuvo condicionada a esa fidelidad ética. El exilio no era solo castigo político, sino también una fractura espiritual, porque si fracturas Israel o Canaán, fracturas toda la espiritualidad judía. Y esto es crucial para comprender la experiencia judía posterior. Porque cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el siglo VI a.C., y deportaron a las élites, se produjo una transformación decisiva. El judaísmo aprendió a sobrevivir sin tierra, sin soberanía y sin templo. El retorno posterior bajo el imperio persa también fue parcial y fue frágil, ¿no? Y siglos después, bajo dominio romano, la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo marcó el inicio de una diáspora que no fue simplemente una dispersión geográfica, sino una condición existencial, porque a partir de ese momento el pueblo judío se convirtió en una nación pues sin territorio, pero no sin identidad. Y creo que aquí también surge un gran problema, porque el aferrarse a esa cuestión bíblica mitológica, pues también los hizo ser siempre extranjeros y exiliados en todo el mundo. Las comunidades judías en España formaron un lenguaje que combinaba el hebreo con el español. El Yiddish, por ejemplo, en Alemania, que combinaba alemán y hebreo, pues ellos siempre terminaban haciendo comunidades de ellos mismos, porque siempre se vieron exiliados, siempre se han sentido que no pertenecen a ninguna parte del mundo más que a esa tierra a la que desean regresar. Y durante casi 2000 años, la relación con la tierra de Israel se mantuvo viva en la liturgia, en la ley, en la oración, en esa memoria colectiva. Pero Jerusalén dejó de ser solo una ciudad para convertirse entonces en un símbolo, porque ya no era necesario poseerla físicamente para habitarla espiritualmente. Y esta capacidad de transformar la pérdida en memoria fue una de las claves de la supervivencia judía. Y lamentablemente también se convirtió en su vulnerabilidad. Y es que, por ejemplo, la historia cristiana añadió una capa de complejidad. El cristianismo, que como hemos dicho varias veces, nace como una secta judía y se expande por el mundo grecorromano y reinterpreta las escrituras hebreas ahora a la luz de Cristo. Y con el paso de los siglos, el cristianismo se convierte en una religión del Imperio Romano. La Iglesia desarrolla una teología que se distanció progresivamente del judaísmo. Y la idea de que la Iglesia había reemplazado a Israel como portadora de las promesas divinas ahora se consolidó como una doctrina dominante. Y esta teología del reemplazo no fue una simple abstracción teológica, sino que tuvo, de hecho, consecuencias históricas concretas. Porque primero, privó al pueblo judío de su lugar en el plan divino. Se lo privó también de la legitimidad histórica. Entonces, la condición de pueblo errante también fue interpretado como un castigo y no como una tragedia. Y esta lectura teológica, pues, impregna la cultura europea durante siglos. Y de hecho, esto mismo parece ser una de las razones por las que existe o se va formando el antisemitismo. Ese antisemitismo, como
la historia nos cuenta, pues es casi eterno. Es algo que nunca desapareció del todo. Y a la fecha no ha desaparecido. Pero es muy interesante cuando uno se pone a ver libros. Por ejemplo, había leído el libro de Rusia, una especie de novela histórica del Imperio Ruso. Y desde entonces ahí existía el semitismo, el antisemitismo. El antisemitismo en España, bueno, en España también por la conquista de los moros árabes, pues también había una lucha contra los musulmanes. Había una lucha entre musulmanes y árabes, entre obviamente todo lo que fueron las cruzadas. Todo esto también desató mucho más antisemitismo, ¿no? Las cruzadas que iban a recuperar esa tierra santa, pero para el cristianismo, no para el judaísmo. Entonces, la modernidad secular ahora, pues heredó muchos de esos prejuicios, ¿no? Es curioso porque el judaísmo también se autonombraba como superior religiosamente hablando, incluso espiritualmente hablando, en algunos grupos judíos. Entonces, eso también puede ser parte de ese antisemitismo. Pero esa es una parte. Ahora, si pasamos a otro lado, a esa franja, la región de Palestina. Esa región continuó siendo habitada por poblaciones generalmente árabes. Primero bajo dominio islámico y luego otomano. Y durante siglos, judíos, cristianos y musulmanes de hecho coexistieron en esa región. Pero siempre con tensiones. Pero no con tensiones o con conflictos del estilo nacionalista que ahora es el que nos estamos enfrentando, sino que el concepto mismo de Palestina como entidad política moderna, de hecho es producto de la era colonial británica y francesa, no de algo de la antigüedad. El colapso del Imperio Otomano, de hecho, en la Segunda Guerra, tras la Primera Guerra Mundial, perdón, de hecho, fue lo que marca ese punto decisivo en la historia. Las potencias europeas, Gran Bretaña, especialmente, terminan redibujando el mapa de Oriente Medio sin atender las realidades locales. Y es por eso que yo recomiendo este libro de las Rutas de la Seda. Hacia los capítulos, yo creo que hacia la mitad del libro para más adelante es cuando se empieza a hablar, empieza con las Rutas de la Seda, con las Rutas de la Seda originales, incluso desde antes, ¿no? Empieza desde siglos antes de las Rutas de la Seda, y luego finalmente hay un punto en el que empieza a hablar de las nuevas rutas de la seda, la ruta del petróleo, de los genocidios, de los esclavos, etc. Y aquí se nos habla, Peter Frankopan habla particularmente de cómo Francia y Gran Bretaña terminan redibujando todo lo que es el Oriente Medio y es lo que pues a la fecha sigue siendo una de las causas principales de los conflictos. Es algo muy importante. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial, que termina ya por 1919 aproximadamente, pues nos trae algo que se llama la Declaración de Balfour, que fue una declaración de 1917, en la que el gobierno británico, de hecho, expresó su apoyo a un hogar nacional judío en Palestina. Entonces, ya desde entonces, ya se buscaba la forma de agrupar a todos los grupos judíos para mandarlos a una tierra. En este caso, Palestina, a su tierra prometida, según ellos. Y la cosa es que también tiene que ver mucho con el antisemitismo, porque seguramente tampoco ellos los querían en sus tierras y era una forma, por un lado, no era tan loable porque era una forma de deshacerse de ellos, pero también era una forma de proveerles cierta seguridad. Lo malo es que esta declaración fue redactada sin consultar a la población árabe que vivía en Palestina. Y los árabes eran la mayoría en esa región. Esta ambigüedad, que era prometer la misma tierra a dos pueblos distintos, pues de hecho es lo que termina engendrando este conflicto. Este conflicto que empezó más de un siglo antes, 1917. Y es fundamental comprender que el sionismo político entonces surgió en Europa como respuesta a ese antisemitismo moderno, no como un proyecto realmente teológico, no como un proyecto bíblico. Por ejemplo, aquí tenemos a Theodor Herzl, que no era un judío religioso, pero era un periodista que llegó a la conclusión de que la integración plena de los judíos en Europa era una ilusión. Para muchos judíos, el retorno a la tierra ancestral no era una cuestión de fe, ¿no? Sino que ya era de supervivencia. Sin embargo, ese retorno se produjo en una tierra ya habitada,
lo que convirtió todo esto en una situación existencial para algunos y una catástrofe para la mayoría del planeta. Y es que, pues esto fue 1917, avancemos unos cuantos años más, ¿con qué nos encontramos? Con la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto selló definitivamente la legitimidad moral del proyecto sionista ante los ojos del mundo occidental. Después de Auschwitz, negar a los judíos un refugio soberano parecía de hecho inhumano. Y a la fecha, recordar Auschwitz, recordar todo el Holocausto, es algo que causa cierto dolor, cierto conflicto, ¿no? Algo que muchas naciones se siguen disculpando. Entonces, la creación del Estado de Israel, que fue en 1948, y de aquí recomiendo una película que la vi en Amazon Prime, que es sobre la creación del Estado israelí en 1948, por esas fechas. Muy buena película, no me acuerdo realmente, ahora que trato de recordarla, no me acuerdo cómo se llama, pero muy buena porque aparte son dos amigos, uno judío y uno árabe, que pues están en esta disputa de a quién le pertenece ese estado, ¿no? Y hay otra película también, donde también se habla de cómo se creó este estado israelí. También muy buena película, no me acuerdo, lamentablemente no me acuerdo del nombre, espero acordarme después. Pero bueno, la creación del Estado de Israel pues, ocurre en 1948 y lo que implica es que se desplazaron a miles de palestinos fuera de Palestina. Entonces ahora está desplazando a palestinos a cambio de los judíos. Aquí viene esta cuestión, esta pregunta. ¿Es realmente correcto, éticamente correcto, desplazar a miles de palestinos en pro de apoyar únicamente a los judíos? Esto termina abriendo una herida en el mundo árabe. Estamos hablando ahora de dos traumas históricos. Por un lado, el genocidio judío y por otro, el desplazamiento de Palestina. Y esto queda entrelazado en un mismo espacio geográfico. Y como no podía faltar, Estados Unidos emerge como un actor decisivo, inicialmente por razones estratégicas y más tarde por razones ideológicas, religiosas y políticas de la región. Washington se convirtió en el principal garante de la existencia de Israel y a diferencia de Europa, donde el apoyo estaba marcado por la culpa histórica, Estados Unidos desarrolló una relación singular en la que la ideología protestante, de hecho, especialmente en sus vertientes evangélicas, comenzó a interpretar la historia contemporánea como cumplimiento profético. Y aquí, la historia dejó de ser solo pasado y se convirtió en un futuro anticipado. El Estado de Israel pasó a ser leído no únicamente como el resultado de procesos coloniales, diplomáticos, ni siquiera traumáticos, sino como señal de los tiempos del fin del mundo próximos. Y este giro, de hecho, tendrá consecuencias profundas en la escatología cristiana. Es algo muy importante porque toda esa parte del judaísmo termina influyendo en la escatología cristiana, termina influyendo en la geopolítica norteamericana. Entonces, la teología nos va a ayudar a explicar por qué ese conflicto se ha vuelto para muchos actores algo no negociable y casi sagrado, porque en ningún otro escenario del mundo contemporáneo las escrituras han sido citadas con tanta frecuencia para justificar posiciones políticas, alianzas militares y decisiones diplomáticas. Aquí, la fe ya no opera únicamente como un consuelo espiritual, sino como una forma de interpretar la realidad internacional. Y dentro del cristianismo, en el protestantismo anglosajón principalmente, se produjo pues esto a partir del siglo XIX con un cambio teológico profundo que de hecho altera la forma de leer históricamente la Biblia. Y no fue algo accidental, no fue marginal, sino que coincidió con el auge del imperialismo europeo. El nacimiento del Estado, pues ayudado con la consolidación de Estados Unidos como potencia global, pues terminan haciendo esta
esta mezcla, ¿no? Esta mezcla que parecería, una vez más, como he dicho antes, mezclar política, y luego seguiré diciendo, mezclar política con la religión, nunca va a salir bien. La teología comenzó a dialogar, consciente o inconscientemente, con el poder. ¿Dónde más volvimos a ver eso? En el catolicismo romano, allá en la Edad Media. ¿Y qué pasó? Sí, hubo un alzamiento, hubo un gran boom de de cristianismo en la Edad Media. Sí, ese es cierto. Pero ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? De que alguien como el Papa era capaz de gobernar, de tener autoridad, más bien, sobre los reinos. Era quien manejaba todos los títeres, ¿no? De todos los imperios. Y aquí volvemos a encontrarnos con lo mismo. Cuando la teología intenta negociar o dialogar con el poder político, sabemos que va a haber cosas que no van a salir bien. Entonces, este punto de inflexión es el surgimiento de una teología llamada dispensacionalista. Una corriente que es desarrollada por John Nelson Darby y posteriormente popularizada en Estados Unidos a través de seminarios, Biblias de estudio y predicadores influyentes. Esta teología, de hecho, propone que la historia humana está dividida en distintos periodos en los que Dios se relaciona de manera diferente con la humanidad. Y lo verdaderamente revolucionario, por así decirlo, no es la división de los tiempos en dispensiones, sino la afirmación de que Dios nunca revocó sus promesas nacionales a Israel. Es algo curioso porque es parte de la complejidad de la teología, porque a diferencia de la teología tradicional, que veía a la iglesia como heredera espiritual de las promesas hechas a Israel, el dispensacionalismo estableció una separación radical entre ambos, lo que genera dos vertientes. Una que dice que el pueblo de Israel se va a salvar por un lado y el pueblo de gentiles se va a salvar por otro lado. Los judíos van hacia un lado, los cristianos van hacia otro lado. Es algo muy extraño, ¿no? Porque Israel y la iglesia no solo entonces tendrían pues como tal roles distintos, sino destinos distintos. La iglesia pertenecería entonces a un plano espiritual y celestial, e Israel, en cambio, seguiría como un plan histórico y terrenal de Dios. Es algo que siempre me he repetido y lo seguiré repitiendo, que el judaísmo siento que se centra demasiado en el plano terrenal en lugar de aspirar a esa parte trascendente. O quizás estoy entendiendo algo completamente mal, pero es algo que a esto me suena esta parte de lo histórico contra lo teológico. Y esa distinción, de hecho, permitió en ese sentido una lectura, por así decirlo, literal, de las promesas de la tierra del Antiguo Testamento. Y esto lo trasladamos sin tantos matices al presente político también. Porque desde esta perspectiva, el retorno de los judíos a su tierra prometida, Palestina en este caso, pues deja de ser un fenómeno histórico complejo y pasó a interpretarse ahora como un acto divino. La fundación del Estado de Israel no fue vista simplemente como una resolución de la ONU o una consecuencia del colapso del colonialismo europeo, sino como una señal inequívoca de que Dios había reactivado ese reloj profético. La historia moderna ahora se convirtió en escatología en movimiento. Y esto, entenderlo a la luz de esto, de la escatología, tiene un impacto particular en Estados Unidos y en el resto del mundo. Primero en Estados Unidos, porque desde sus orígenes, este país se ha concebido a sí mismo en términos providenciales, la idea de ser una nación bajo Dios. ¿Dónde más hemos visto esa superioridad? En los mismos judíos. Entonces, en este caso, Estados Unidos está llamada a cumplir un propósito especial en la historia y encontró en el sionismo cristiano, si es que eso puede existir, un complemento natural. Apoyar a Israel no solo era coherente con una interpretación literal de la Biblia, sino también con una autoimagen nacional profundamente arraigada. Y con el crecimiento del evangelismo en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues esas ideas se terminaron por difundir masivamente.
Había iglesias, universidades bíblicas, medios de comunicación religiosos y principalmente líderes carismáticos que comenzaron a enseñar que la bendición o el juicio de Dios sobre una nación dependía directamente de su postura sobre Israel. Y se basan mucho en el versículo de Génesis de que cuando Dios dice que bendeciré a los que te bendigan. Y eso se transformó ahora como un lema político. Aquí tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar política con historia, con teología. Son 3 puntos que pueden entenderse a la luz de sus contextos respectivos, pero no como todos juntos. Y esto, de hecho, produce pues un nuevo comprendimiento, una nueva interpretación teológica de la promesa que se le ha hecho a Abraham en su contexto tribal. Porque esa promesa antigua se nacionaliza al mismo tiempo. Estados Unidos comienza a verse a sí mismo como actor moral dentro de esa promesa, mientras que Israel pasa a ocupar un lugar casi intocable. Criticar al Estado de Israel no es percibido ahora, ni desde ese momento, como un desacuerdo político, sino como una oposición a Dios, una oposición a ese plan divino. ¿Hasta qué punto ha llegado todo esto? Y este fenómeno explica por qué, para amplios sectores del cristianismo evangélico, la cuestión palestina queda teológicamente invisibilizada. Los palestinos cristianos que existen desde los primeros siglos del cristianismo ahora quedan atrapados en una especie de paradoja muy curiosa, porque ahora son correligionarios en la fe, pero obstáculos en esta narrativa. Esos cristianos palestinos se vuelven ahora enemigos del Estado israelí, enemigos de Estados Unidos, enemigos de Dios, según esta nueva reinterpretación después de esta hermenéutica. Es complicado entender cómo llega a tergiversarse todas esas reinterpretaciones. Los palestinos ahora tienen un sufrimiento que no encaja en ese esquema de la restauración de Israel, que parece ser condición necesaria para la segunda venida de Cristo. Entonces, desde el judaísmo, la relación con este proyecto cristiano es ambigua y a la fecha muy incómoda de tocar. Es un tema muy complicado. El judaísmo tradicional, de hecho, no comparte la escatología cristiana ni la idea de que el retorno a la tierra tenga como finalidad última la conversión o el juicio final. Y de hecho, para muchos judíos seculares, el respaldo evangélico es bienvenido en términos políticos, pero rechazado por ser problemático en términos teológicos. Se trata de una alianza pragmática más que espiritual. Y sin embargo, esta convergencia tiene efectos en la política actual. Estados Unidos ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en repetidas ocasiones para proteger a Israel de sanciones internacionales. Tomemos en cuenta, por ejemplo, por qué vetas a Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, ¿por qué vetas a Rusia del Mundial? ¿Por qué vetas a Rusia los Juegos Olímpicos? Pero cuando hay una guerra que implica a Israel y Palestina, no hay un veto para ninguno de los dos países. Es allí donde uno se cuestiona cuando realmente es un apoyo solidario hacia los pueblos y cuando es por una razón que está de fondo. Una razón que tiene una historia en este caso, de comunión entre Estados Unidos y su forma o teología un poco tergiversada de entender el cristianismo a la luz del judaísmo, o de intentar de meter el judaísmo con el cristianismo. Pero como dije antes, los judíos tradicionales no pueden comprender esta alianza desde el punto de vista teológico, porque no cuadra con su teología, no cuadra con su filosofía judía, no cuadra con su escatología. Estados Unidos, por ejemplo, ha garantizado ayuda militar constante y ha respaldado decisiones altamente controvertidas, como el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí. Y esas decisiones no pueden entenderse únicamente desde la lógica de intereses estratégicos, sino que hay una profunda influencia por un electorado que lee la política exterior a través del prisma bíblico. Y no solamente eso, o sea, cuando hablamos de
todas las intervenciones que ha hecho Gran Bretaña, que hizo Francia, que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se dividieron los países, de cómo cada país coloca su armamento, de cómo Rusia también vende armas a esos países. Todo eso tiene cuestiones políticas de fondo. El petróleo, el gas natural, las rutas que conectan entre China, África, el canal de Suez en Egipto. Todo eso es por lo que esa región está completamente en guerra. ¿Por qué siempre hay conflictos? Es por todas estas cuestiones. Y ahora le estamos añadiendo a estas cuestiones estratégicas el problema teológico, el problema bíblico. Y es que la escatología dispensacionalista también introduce un elemento inquietante. La idea de que el conflicto es no solo inevitable, sino necesario. En ciertos círculos, la guerra en Oriente Medio no es algo que deba evitarse, sino un paso previo al cumplimiento de las profecías finales. Esta visión plantea un dilema ético profundo, porque uno se cuestiona, ¿qué ocurre cuando la esperanza religiosa digna de unos depende del sufrimiento prolongado de todos los demás? Muchos cristianos, de hecho, han comenzado a cuestionar esta instrumentalización de la Biblia. Teólogos protestantes más recientes, así como la Iglesia Católica Romana y las ortodoxas, insisten en que el mensaje central del cristianismo no es la conquista territorial, sino la reconciliación. Y para esas tradiciones, la tierra es importante, pero nunca puede absolutizarse por encima de la dignidad humana. El conflicto actualmente se ha convertido en un punto de intersección entre intereses religiosos y globales. Israel es visto por Estados Unidos como un aliado estratégico en una región inestable, un punto de apoyo frente a Irán, frente a Siria, frente al mundo árabe y otros actores hostiles. Palestina, a cambio, queda fragmentado tanto en su política como en su territorio. Carece de un patrocinador, lo que refuerza una asimetría del conflicto, y la teología en este contexto pues crea un desequilibrio y lo legitima ante el mundo, como si fuera lo correcto. Entonces, lo que comenzó como una interpretación bíblica se ha transformado en una estructura de poder. La profecía deja de ser una expectativa de salvación, una expectativa espiritual, y ahora se convierte en un argumento lamentablemente político. Y cuando esto ocurre, la posibilidad de una paz justa se vuelve más difícil, porque cualquier concesión territorial o reconocimiento del otro puede interpretarse ahora como una desobediencia a Dios. Y ahí se juega también con nuestra psicología, con nuestra mente, porque nos hacen creer que entonces, si estás en contra, eres el enemigo. Y en esto, pues hay un momento de análisis serio, ¿no? En el que la teología deja de ser pues una herramienta explicativa y se convierte ahora en algo, un reflejo incómodo. Y este momento, de hecho, llega cuando nos preguntamos quién tiene más argumentos históricos o bíblicos. Porque, ¿qué ocurre cuando una promesa sagrada parece contradecir ahora la justicia concreta hacia el prójimo? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo se ven obligados ahora a confrontar sus propios textos sagrados. La Biblia hebrea nos habla de la promesa de la tierra. Y la promesa de la tierra nunca parece aislada de una exigencia ética. Los profetas son insistentes y de hecho casi obsesivos en recordar que la permanencia en la tierra depende del comportamiento moral del pueblo. La injusticia, la opresión del débil, el abuso del extranjero y la violencia interna son presentados una y otra vez como causas directas del exilio. O sea, se habla de buscar una paz. También la exégesis en su contexto histórico, pues se nos habla de que los hebreos o los cananeos estuvieron en conflicto con varios de los grupos, civilizaciones o pueblos que también habitaron esas regiones próximas, principalmente egipcios y otros pueblos politeístas cercanos. Pero en ese sentido, pues la posesión de la tierra
no es un derecho absoluto, sino que es una responsabilidad, y no solamente una responsabilidad cualquiera, es una responsabilidad muy frágil que debe seguir ciertos lineamientos para poder mantenerla. Pero ese elemento suele estar o quedar eclipsado cuando el discurso moderno reduce la Biblia a un conjunto de promesas territoriales, de forma literal. Sin embargo, un gran sin embargo, para el judaísmo clásico, la pregunta no fue solo si la tierra pertenecía a Israel, sino si Israel estaba siendo digna de ella. Y creo que aquí tenemos que ser un poco más autocríticos, porque aunque a menudo desaparece esta crítica, cuando la identidad se ve amenazada desde el exterior, siempre queda ese dejo, ese detalle de decir, no, es que ahora ya tengo mi tierra, esta es mi tierra, voy a luchar por mi tierra, vamos a expandirnos. Y volvemos a esa época imperial también. Nos olvidamos de la ley, de la Torá, del Talmud, y es la tierra que nos dieron y ahora tenemos que protegerla como de lugar y vamos a sacar a todos los que ni siquiera sean judíos. No importa si sean cristianos, no importa si sean musulmanes, no importa si vivieron aquí hace miles de años, es de nuestra tierra ahora por derecho, porque ahora es la tierra que nos asignaron, y viene este conflicto donde se mezcla de forma lamentablemente tergiversada la interpretación bíblica con la política actual. Y el cristianismo, de hecho, por su parte también introduce una tensión aún mayor, porque en los evangelios Jesús no se presenta como un restaurador territorial, sino como alguien que de hecho va a reconfigurar radicalmente la idea del reino de Dios. Porque no se impone por la fuerza, no se defiende con ejércitos y no se consolida mediante fronteras. Se manifiesta en la misericordia, en la inclusión del marginado y en el amor al enemigo. Y esta visión pues también sostiene que cualquier proyecto político que sacralice la violencia entra en contradicción con el corazón del mensaje cristiano. Por eso es que amplios sectores del cristianismo que confiesan a un Mesías crucificado, víctima del poder imperial, terminan apoyando sin reservas a un Estado que ejerce dominación militar prolongada sobre otro pueblo. Esa es la paradoja teológica actual. Y esta contradicción no siempre es consciente, pero se vuelve evidente cuando se escucha la voz de los cristianos palestinos, que llevan siglos viviendo en la tierra donde nació el cristianismo y que rara vez son escuchados en estos debates teológicos occidentales. Para esos cristianos, el conflicto no es algo abstracto, no es algo profético, sino una experiencia cotidiana de restricciones, desplazamientos, de pérdidas de dignidad. Su teología no está naciendo en seminarios, sino de la vivencia directa de este sufrimiento constante en esa región de Medio Oriente. Cuando leen la Biblia, no ven un mapa geopolítico del fin de los tiempos, sino una pregunta insistente sobre justicia, sobre la cruz, sobre la esperanza, sobre la opresión. Su existencia misma desafía la narrativa simplificada que presenta el conflicto como una lucha entre judíos y árabes musulmanes. El problema central ahora, el problema central del sionismo cristiano, no es su amor por Israel, sino su incapacidad para ver plenamente al palestino también como un prójimo. Cuando un pueblo entero queda reducido a obstáculos proféticos o daños colaterales inevitables, la fe deja de ser esa buena nueva. Se convierte en una ideología. Y en este punto la teología deja de iluminar la realidad y comienza a justificarse sin crítica, sin razonamiento. Esta tensión se está agravando actualmente cuando la escatología introduce la idea de algo inevitable. Si el conflicto es parte de un plan divino que no puede alterarse, por ejemplo, entonces los esfuerzos de paz parecen ser inútiles. A veces hasta contrarios a la voluntad de Dios, algo completamente absurdo. Esta lógica, pues de hecho, nos lleva a pensar que va a haber una resignación moral, donde la injusticia, pues ahora puede entenderse o presentarse como algo tolerable en nombre de una redención futura.
Y es que históricamente pocas ideas han causado tanto daño como la creencia de que el sufrimiento actual es necesario para un bien mayor. Claro, tenemos que hablar obviamente de los genocidios de los siglos pasados, ¿no? Pero es algo que a la fecha se sigue viviendo. Y es que esta mentalidad, esta ideología, pues llega a tener consecuencias terribles, o sea, porque permite sostener políticas de ocupación indefinida sin un horizonte real de solución, porque cualquier concesión territorial puede interpretarse como traición, no solo a la seguridad nacional, sino una vez más a ese designio divino. Entonces metemos otra vez a Dios, lo encapsulamos y lo colocamos como si Él fuera ese juez en esta única situación. Esta simetría de poder entre Israel y Palestina se vuelve no solo un hecho político, sino una realidad teológicamente normalizada. Y es que no toda la teología cristiana acepta esa lógica también. En las últimas décadas ha surgido un creciente movimiento de reflexión crítica que busca recuperar esa lectura bíblica centrada en la justicia, en el amor, la compasión, la reconciliación, la dignidad humana, en la ética. Estas corrientes insisten en que la fidelidad a las escrituras no puede separarse del sufrimiento concreto de personas reales en el presente, porque para ellas cualquier interpretación que legitime la opresión de un pueblo pues debe ser algo que tiene que cuestionarse. Y el judaísmo también enfrenta debates internos entre intelectuales, entre rabinos, entre activistas. Todos han planteado preguntas también difíciles sobre el costo moral de esta ocupación y sobre el riesgo de que la identidad nacional se construya en oposición permanente al otro. Para muchos de esos grupos, la seguridad de Israel no puede o no se considera que pueda sostenerse indefinidamente. Bueno, se podría, pero a cambio de perder valores éticos que de hecho dieron origen al propio proyecto sionista. O sea, el proyecto sionista, recordemos, se establece en contra del antisemitismo, a favor de los derechos humanos. Y a cambio, se están volviendo antimusulmanes e incluso anticristianos. A cambio, violan derechos humanos de esa región. No estamos hablando que tampoco los palestinos, por otro lado, pues también no tengan el patrocinador tan poderoso como Estados Unidos, pero sí tengan patrocinadores como grupos terroristas como Hamas, por ejemplo, que también están causando ciertos estragos en esa región. Y por eso es que los conflictos bélicos siguen intensamente. Y no tampoco olvidemos que al ser Palestina un estado árabe, todos los países árabes alrededor pues también pueden tener sitiado a Israel, y por eso es que a Israel también le conviene tener a Estados Unidos de aliado. Y a Estados Unidos, en el término de la venta de armamento, pues también le beneficia económicamente en este conflicto geopolítico. A fin de cuentas, pues eso es lo que se está viendo, ¿no? Es esta economía, ese movimiento. De ese sentido, también el conflicto no enfrenta solo a israelíes y palestinos, y tampoco enfrenta solamente a religiones distintas. Tampoco tenemos que minimizar o simplificar todo ese conflicto, sino que se enfrentan tradiciones consigo mismas. Obliga a que judíos y cristianos se pregunten si las lecturas de la historia y de la Biblia conducen a la vida o a la perpetuación del miedo. Obliga a las iglesias a decidir si su lealtad está con una interpretación profética rígida o con una ética de amor al prójimo. El apoyo cristiano contemporáneo al Estado de Israel no se encuentra tampoco, no se encuentra simplemente una simpatía histórica ni una culpa heredada por el antisemitismo europeo, ¿no? Sino que es una teología precisa, que es el dispensacionalismo. Sin comprender esta estructura, de hecho, resulta imposible entender por qué millones de cristianos sostienen con tanta firmeza política que desde un punto de vista ético clásico, pues parecería difícil de justificar esto que está ocurriendo en Israel.
Porque el dispensacionalismo nos propone que la historia humana no es un continuo homogéneo, sino una sucesión de etapas ordenadas por Dios. Esa es la parte en la que me cuesta trabajo también, por un lado, comprender un poco el dispensacionalismo, porque divide estas etapas en dispensaciones, que son como sucesiones ordenadas, cada una con reglas, con propósitos, incluso con interpretaciones distintas, ¿no? Porque en esta visión, Israel y la iglesia eh, no se cumplen, o no cumplen con funciones, o sea, no solo cumplen funciones diferentes, sino que pertenecen a economías incluso espirituales distintas. Israel ocupa el plano de la promesa terrenal, nacional y visible, pero la iglesia cristiana, en su plano espiritual, es más transitorio, es trascendental. Y esta separación es la que permite que las promesas hechas en el Israel bíblico se proyecten directamente sobre el Estado moderno sin pasar por, pues, este filtro cristológico, si lo podemos ver de esa forma, ¿no? Y por eso surgen estas tensiones teológicas del cristianismo contemporáneo, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento, Cristo no es presentado como un redentor de un pueblo particular, sino como un redentor del mundo, como dije antes. Es el redentor del mundo. No se limita la cristiandad a un territorio. Se abre a todo el mundo. No refuerza identidades exclusivas, las relativiza. La carta a los Efesios afirma que en Cristo se derriba el muro de separación entre pueblos. El Evangelio de Juan, muy místico, proclama que Dios amó al mundo, no a una nación específica. Y toda esta universalidad redentora ha sido históricamente uno de los rasgos más revolucionarios del cristianismo. Sin embargo, el dispensacionalismo introduce esta fractura porque dice que Cristo redime espiritualmente, pero no redefine. Está hablando de un destino político de Israel. Salva almas, pero no reinterpreta la geografía. Así se puede afirmar que a Cristo como Salvador universal. Este es el punto donde muchos teólogos no dispensacionalistas levantan objeciones serias contra esta teología, acusando a esta corriente de desplazar a Cristo del centro hermenéutico de la Escritura. Cuando Cristo deja de ser el criterio último de interpretación bíblica, la teología corre el riesgo de volver al Antiguo Testamento sin el ente de la cruz. Y selecciona solamente promesas sin asumir exigencias éticas. Y es una forma, de hecho, de borrar a Cristo de el mundo, regresar al judaísmo. En ese marco, el sufrimiento palestino no debe ser negado, pero tampoco debe ser relativizado. Se convierte este juego del dispensacionalismo, de la teología, de comprender a Cristo y el judaísmo, no tiene que minimizarse. Es muy complicado porque no podemos estarlo minimizando entre quién es bueno y quién es el malo. Esa es la parte complicada, ¿no? Porque estamos tomando partido y no deberíamos tomar partido por nadie. Tenemos que tomar partido por el amor, por la compasión, por la misericordia, por el camino a Dios. Ese es el camino que deberíamos tomar. Pero no está haciendo de esa forma. También sectores del judaísmo ortodoxo y del sionismo del sionismo religioso, pues también, porque tenemos que entender que el ser sionista no te hace exactamente un judío religioso. Eso también es algo importante. Entonces, hablando de judaísmo ortodoxo en su religión, con el sionismo religioso, pues también parece estar tomando bando, ¿no? A favor de este terreno de las tierras prometidas. Aquí, de hecho, ocurre una convergencia, una vez más contradictoria o paradójica, porque mientras el cristianismo dispensacional apoya a Israel por razones escatológicas que culminan en la centralidad de Cristo, el judaísmo ortodoxo rechaza de plano esa cristología, pero acepta por conveniencia política el respaldo del que ella se deriva. Entonces trata de una alianza táctica un poco endemoniada, no teológica obviamente, por intereses
más que por convicciones compartidas. Dentro de Israel, el crecimiento del sionismo religioso ha tenido un impacto profundo, de hecho, en la política estatal. Hay grupos que interpretan la tierra como herencia divina inalienable y han influido decisivamente en la expansión de asentamientos, en el rechazo a concesiones territoriales y en la sacralización del conflicto, incluso. Porque para estos sectores, ceder tierra no es solo un error estratégico, sino una transgresión religiosa. Nuestra geopolítica que estamos analizando queda atrapado en una mirada absolutista. Y cualquier otro compromiso en contra es considerado una traición en lugar de un avance de diálogo. La ortodoxia religiosa, cuando se fusiona con el poder estatal, termina radicalizando este conflicto. Y no porque la fe judía sea intrínsecamente violenta, sino porque cualquier religión, cuando se convierte en ideología del Estado, tiende a justificar el uso de la fuerza en nombre de lo sagrado. La historia ofrece demasiados ejemplos de ello como para ignorarlos. Abramos un libro de historia y vamos a ver cuántas ideologías no han causado tantos problemas cuando se coloca el nombre de Dios de por medio. Y el problema no es que el judaísmo tenga una relación teológica con la tierra. El problema surge cuando esa relación se traduce en políticas que niegan sistemáticamente la humanidad del otro. En ese momento, la promesa deja de ser bendición y se transforma en un instrumento de exclusión. Y esto llega a contradecir también la ética del judaísmo. La insistencia en recordar la experiencia del extranjero, porque Israel mismo fue un extranjero en Egipto. Para los cristianos, ese escenario llega a plantear también preguntas como: ¿puede Cristo ser proclamado como redentor del mundo mientras apoya sin reservas a un orden político que está perpetuando esa desigualdad estructural? Los cristianos preguntémosles a los cristianos palestinos. La fidelidad a Cristo no puede disociarse de la defensa de la dignidad humana, independientemente del país, de la identidad religiosa. No se puede separar. Estados Unidos está atrapado entre estas corrientes teológicas, pero está siendo beneficiado por sus intereses estratégicos. Es más difícil apoyarlo o sostener moralmente esta decisión. El apoyo incondicional a Israel ha debilitado la credibilidad como mediador y ha reforzado la percepción de que la política exterior estadounidense de hecho está guiada más por narrativas disque religiosas internas que por principios universales de justicia. Y a largo plazo, esta dinámica es insostenible. Ningún orden político puede mantenerse indefinidamente cuando se apoya en la negación de los derechos de otro pueblo. Ninguna teología puede conservar su autoridad moral cuando sacrifica la compasión en el altar, en nombre de la profecía. Y ninguna fe puede reclamar fidelidad a Dios mientras ignora a los oprimidos. Y es que este conflicto no se resuelve, como dije antes, eligiendo un bando. No se trata de apoyar a Israel o a Palestina, como si fueran polos moralmente absolutos, ni de alinear al cristianismo contra el islam o viceversa. Tenemos que pensar el mundo en términos donde una de las causas profundas de la tragedia que analizamos, pues está siendo influenciada por la otra. La verdad suele ser la primera víctima. La historia que hemos recorrido demuestra que el problema no es la existencia de una fe, sino su degeneración en ideología, y que este proceso no es exclusivo de ninguna tradición religiosa. El judaísmo, el cristianismo y el islam, cada quien a su manera, contiene en su núcleo espiritual una llama a la justicia, a la responsabilidad moral, al reconocimiento del otro. Pero también muestran, cuando se fusionan con el poder político y el miedo identitario, una tendencia recurrente a absolutizarse, a cerrarse y a justificar la violencia. En el caso del conflicto palestino-israelí, pues una promesa religiosa antigua ha sido traducida en términos de soberanía moderna. Sería un error, creo que moral, incluso intelectual, detenernos aquí, ¿no? Porque el fenómeno no es único. El mismo mecanismo se reproduce con otros símbolos y otros textos sagrados. Por ejemplo, el islam extremista. El islam como tradición religiosa, como he dicho varias veces, no es monolítico ni intrínsecamente violento. Sin embargo, el islam radical, el que utiliza la política como instrumento y que es militante del islam,
ha desarrollado narrativas de conquista, victimización y revancha que recuerdan peligrosamente muchos momentos horribles de la historia religiosa europea antigua. Todo esto en nombre de una supuesta restauración de la pureza original. Se justifican con la imposición cultural, la segregación de las mujeres, la negación de libertades básicas y, en casos extremos, el terrorismo. La expansión de esta corriente en Europa no puede analizarse únicamente como un fenómeno migratorio o social. Es también un síntoma de una crisis espiritual profunda. No solo de quienes traen consigo versiones rígidas y violentas de la fe, sino también de sociedades occidentales que han renunciado a defender con convicción sus propios fundamentos éticos. Y es que aquí entra en escena lo que podríamos llamar el falso liberalismo. Ese liberalismo contemporáneo, en su versión más superficial, que de hecho ha confundido la tolerancia con la indiferencia, el pluralismo con el relativismo moral y la apertura de ausencia de límites, al renunciar a cualquier criterio fuera sobre lo que es justo, verdadero o humano, ha dejado en vacío pues algo que rápidamente es ocupado por identidades cerradas y radicales. Cuando una sociedad no sabe ni qué valores considera irrenunciables, termina incapaz de integrar al otro sin fragmentarse. Así, la decadencia espiritual de la humanidad no se manifiesta solo en el fanatismo religioso, sino también en una cultura que ha vaciado de contenido conceptos como dignidad, verdad, bien común, justicia, derechos humanos, ética, sentido común. El extremismo está prosperando allí donde el sentido desaparece. La violencia ideológica, ya sea religiosa o de cualquier otro tipo de ideologías, se alimenta de lo mismo. El miedo, la pérdida de referentes, la incapacidad de convivir con la diferencia sin aniquilarla. Todo esto también, desde perspectivas psicoanalíticas, nos habla de que hay algo detrás. Hay algo, hay un miedo, una ansiedad, un miedo que no permite integrar estructuras, que tiene que ver todo en términos de blanco o negro, no con todos los matices que van en el medio. Y si volvemos a la cristiandad, ese contexto de hecho plantea un desafío casi radical, porque si Cristo es verdaderamente el redentor del mundo, entonces su figura no puede ser utilizada para legitimar fronteras absolutas, ni para bendecir sistemas de opresión. La cruz no es un estandarte nacional ni un argumento geopolítico, como fue en las cruzadas y como fue en muchos casos en la Edad Media. Es una denuncia permanente del poder que se absolutiza. Allí donde el cristianismo se alía sin crítica con el Estado, pierde su capacidad profética y se convierte en una religión civil. Y del mismo modo, el judaísmo enfrenta el riesgo de que una identidad forjada en la memoria del sufrimiento termine justificando ahora el sufrimiento ajeno. Y el Islam enfrenta el desafío de separar su rica tradición espiritual, filosófica, incluso de ciencias, de proyectos políticos que ahora la reducen a una herramienta de dominación, y ninguna religión sale indemne cuando se transforma en ideología del poder. Nadie se salva. Por eso, la pregunta final no es quién tiene razón, sino qué tipo de humanidad estamos ahora construyendo. ¿Una humanidad que necesita enemigos para afirmarse? ¿O una capaz de reconocer los límites? ¿Una humanidad que sacraliza la tierra, la nación o la identidad? ¿O una que entiende que toda promesa religiosa, si no pasa por la justicia o la compasión, se vacía completamente de sentido? La paz no es simplemente un acuerdo político ni un alto al fuego temporal. Es una conversación, una conversión profunda, un diálogo con el otro. Implica renunciar a la idea de que Dios es exclusivamente de un lado, que la historia tiene un solo protagonista legítimo o que el sufrimiento del otro es el precio inevitable por nuestra redención. Y mientras estas ideas sigan intactas, cualquier solución será frágil, será provisional, será solo un curita. Solo cuando la fe se deja, pues, interpelar por la historia real, con sus víctimas, con sus contradicciones, podemos quizás volvernos a preguntarnos cuál es la fuente de vida y no de muerte. Y solo cuando la política renuncia a sacralizarse, puede recuperar su función original, administrar el conflicto sin convertirlo en destino. La comprensión de
de la misma llamada tierra prometida no tiene que entenderse como una consigna política, tiene que entenderse como un concepto bíblico, histórico y por lo tanto hermenéutico. Porque muchas de las tensiones actuales no nacen únicamente de esos intereses, sino de una lectura anacrónica y literalizada de textos antiguos, trasladados sin mediación, sin contexto, a un mundo que ya no existe. Porque cuando la Biblia habla de la tierra prometida, no se refiere a Palestina, en el sentido moderno del término, ni a un territorio delimitado por fronteras fijas. Ese concepto simplemente no existía en su momento. La geografía bíblica es fluida, es cambiante, es simbólica. Hablar de la tierra en el Antiguo Testamento es hablar de un espacio de pertenencia, de identidad, de relación con Dios, no de un mapa, no de dibujar líneas en un mapa del siglo XX. La narrativa bíblica presenta a Abraham como un arameo errante, un extranjero que recibe una promesa mientras vive sin posesión efectiva del territorio. Incluso en los relatos patriarcales, la tierra prometida no es algo que se posea plenamente, sino algo que se espera, se habita de manera precaria y se recorre como peregrino. Y esa condición de extranjería es central. El pueblo nace sin tierra propia y aun cuando la recibe, nunca deja de ser advertido de que no le pertenece en sentido absoluto. Más aún, cuando los relatos describen un territorio vacío, los relatos de conquista aparecen un territorio vacío. La Biblia misma reconoce que la región está habitada por múltiples pueblos, cananeos, jabuseos, amorreos, filisteos, entre otros politeístas. Y eso quiere decir que incluso desde el propio texto sagrado, la entrada de Israel en la tierra no ocurre en un vacío, sino en un espacio ya poblado, con culturas, con dioses, con lenguas, con estructuras sociales. Ese dato es importante, porque con frecuencia se pasa por alto. La tierra prometida no puede entenderse como una propiedad exclusiva otorgada sin mediaciones históricas ni tensiones éticas. La posesión de la tierra siempre está acompañada de advertencias morales. La misma tradición que habla de promesas es la que narra el exilio como consecuencia de la injusticia. La tierra no es un derecho incondicional, sino un don que puede perderse. No pertenece al pueblo, el pueblo pertenece a ella solo en la medida en que le viva conforme a la justicia. El mundo no nos pertenece. Todo el mundo, la humanidad vive en el mundo, pero el mundo no es de la humanidad. La humanidad hace su mundo gracias a las reglas que se deben seguir. Leer estos textos antiguos con categorías políticas contemporáneas es un error fatal, porque se transforma en una narrativa del título de propiedad. Se toma una promesa que funcionaba como horizonte espiritual y ahora se le convierte en un argumento jurídico-militar. Esto vacía el texto de su tensión ética, lo convierte en un intento de tratado legislativo, por así decirlo. El Nuevo Testamento, de hecho, reinterpreta radicalmente la noción de tierra. La promesa deja de estar vinculada a ese espacio geográfico concreto y pasa a entenderse como herencia universal. No se niega la historia de Israel, sino que se integra a todo el mundo en esta visión más amplia. Eso es lo que hace el cristianismo. Es la relación de Dios con el prójimo. Por eso hace que su Hijo se encarne, porque nos abre las puertas a Dios. Esto obviamente no significa tampoco negar el derecho de los pueblos a vivir en seguridad, ni desconocer la historia judía, ni romantizar el sufrimiento palestino. Significa reconocer que ninguna lectura bíblica, ninguna lectura sagrada del Corán puede ser trasladada mecánicamente al presente sin traicionar su sentido profundo. Cuando se absolutiza la tierra, es cuando se corre el riesgo de olvidar a las personas, a la humanidad. Y cuando se olvida, pues deja de haber la bendición. Tenemos que insistir en la memoria del extranjero, del desplazado, del vulnerable. Y es que Israel tiene que ser llamado a recordar que fue extranjero en Egipto. El cristianismo tiene que recordar que fue también perseguido durante la época del Imperio Romano. Estas memorias no son ornamentales,
son correctivos frente a cualquier intento de sacralizar la posesión, de preferir la humillación del otro a costa del bien propio. Lo que debilita la fe es convertirla en consigna rígida, descontextualizarla, utilizada para justificar realidades que el propio texto bíblico, de hecho, está problematizando y que nos está enseñando que debemos evitar. Y de hecho, en el Talmud está esta cautela, porque aparecen estos 3 juramentos. Israel no debe subir a la tierra como un muro o por la fuerza, no debe rebelarse contra las naciones y las naciones no deben oprimir excesivamente a Israel. Estas tradiciones muestran que el judaísmo rabínico desconfía de una apropiación violenta o apresurada de la tierra. La Torá afirma, de hecho, la promesa de la tierra, pero niega explícitamente la propiedad absoluta. Y esto lo podemos ver en Levíticos 25-23. Al igual que en Levíticos 18, también se nos habla de esta tierra como tal vomitiva. Pero vamos a ver con 25-23. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues, vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por lo tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a esa tierra. Y si vamos a Levítico 18, 25, nos dice... Bueno, empezando con 18:24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Esto viene del capítulo 18, que se titula Actos de inmoralidad prohibidos. Y es que esto implica, teológicamente, que la tierra no protege automáticamente al pueblo elegido. Puede expulsarlo si se comportan mal moralmente. La santidad del territorio depende del comportamiento ético de quien lo habita, no del territorio. Eso es algo muy importante, algo que la Biblia nos enseña. Y es que también tenemos que recordar que durante gran parte de la historia, el cristianismo mantuvo una relación tensa, pero definida con el judaísmo. Reconocía en él su raíz, pero afirmaba con claridad que la revelación encontraba su plenitud en Cristo. Y esta convicción, de hecho, estructuró los dogmas centrales del cristianismo. Y, de hecho, esto separó al cristianismo del judaísmo. Eso es algo muy importante. Entonces, está mal no apoyar al judaísmo, está mal no apoyar al Estado de Israel, pero está mal pensar que por apoyarlo, el Estado de Israel también apoya recíprocamente al cristianismo. Porque muchas corrientes judías ortodoxas, de hecho, pareciera que buscan borrar la figura de Cristo y se aprovechan de que están recibiendo este apoyo, estratégicamente hablando, de los cristianos. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque muchos de estos judíos, como dije, que se benefician de este apoyo cristiano, pues no comparten la fe en Cristo. Y muchos la rechazan abiertamente. Y incluso en ciertos círculos ortodoxos, Jesús no es visto como, no solamente no como el Mesías ni como el profeta, ni siquiera es visto como una figura respetable. En algunos casos, de hecho, es objeto de burla teológica o de desprecio cultural. Y esto no es un secreto, no es una exageración, forma parte de una tradición polémica interna del judaísmo rabínico frente al cristianismo. Es algo muy curioso porque si vemos
en muchas caricaturas se ridiculiza la imagen de Cristo. Pero no se ridiculiza la imagen de cualquier otro ser. Bueno, quizás sí hay caricaturas de cómo son los judíos, ¿no? Quizás cómo se ven algunos musulmanes. Pero nunca se ridiculiza la deidad de esos pueblos. Y es irónico porque, como dije antes, muchos cristianos defienden con fervor político a un proyecto religioso nacional. No se trata, como dije antes, y a modo de conclusión de este capítulo de Ecumenos, no podemos no apoyar, porque tenemos que apoyar humanamente al Estado de Israel, pero al mismo tiempo entonces tenemos que apoyar humanamente a Palestina. Tenemos que apoyar humanamente a todos esos grupos que están actualmente vulnerables también. Tenemos que apoyar a esas comunidades que están siendo, pues, lastimadas por uno u otro evento político. No se trata de tomar partido, no se trata de volverse musulmanes y apoyar al Estado de Palestina. No, porque también tenemos que entender el contexto musulmán. Tenemos que entender cuáles son las radicalizaciones de Palestina. Tenemos que entender que también la civilidad o la política musulmana, o árabe mejor dicho, está intrínsecamente ligada con la religión musulmana y por lo tanto también tienen leyes bastante radicales, están en contra de muchos de los derechos humanos. Entonces tampoco podemos ser parte o apoyar indiscriminadamente a uno u otro. Tenemos que apoyar a la humanidad, a las personas que habitan en esos territorios, pero también en los territorios que están siendo atacados, ya sea India contra Pakistán, Ucrania, Rusia, incluso dentro de México, dentro de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros lugares de todo el mundo. Es ir en pro del amor por la humanidad, por la creación de Dios. Eso debe ser nuestro objetivo. No apoyar ciegamente estados o políticas por mera estrategia. Tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que pensar en qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Dios quiere para su creación. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente conversación, diálogo ecuménico. Hasta la próxima.